Radio Sefarad. Bienvenidos, como cada semana, a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Cómo estás, Masa? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros? Estamos muy bien también por aquí, por Radio Sefarad, con ganas de hablar contigo sobre periodismo, como hacemos habitualmente, sobre medios de comunicación. Y en este caso vamos a enfocar el programa hacia dos medios en concreto, dos diarios, porque quieres hablarnos de las monoversiones del periodismo. Así titulas el programa de hoy. Sí, bueno, baso eso en el titular de uno de nuestros artículos que habla de la monoversión. La monoversión que podemos ver en muchos medios, que significa contar la historia desde una sola perspectiva. Periodistas que no hacen el trabajo de ir a investigar otras versiones o a ver cómo se complementa la información. Es decir, algo que está en contra de algunos de los bases de lo que es el periodismo. El periodismo tiene la obligación, de algún modo, de contar ambos lados. Quisiera hacer subrayar una cosa. El periodista no puede ser imparcial. Son seres humanos y todo el mundo tiene filias, fobias, más cariño a unos lados que a otros. No es eso lo que se exige, pero en la elaboración de la noticia tiene la obligación de preguntar al otro lado y de saber un poquito más. Bueno, esto es lo que no encontramos en muchos medios. Hemos hecho un estudio durante un mes del diario El País y es un buen ejemplo. Y El País, básicamente, nos hemos centrado en él porque es el medio más influyente, es el medio de mayor prestigio en habla hispana, el medio impreso. Es un medio que tiene influencia, obviamente, en sus lectores, pero también en decisiones políticas, en otros países, sigue siendo un referente. Con lo cual, creemos que es especialmente importante. Cuando uno está en ese nivel, tiene una responsabilidad, y tiene una responsabilidad con sus lectores y con la gente que lo sigue. Y en ese caso, creemos que El País falla. De un tiempo a esta parte, el país tuvo una época tremenda, luego parece que la cosa fue más periodísticamente más correcta y ahora parece que empieza a tener otra vez una tendencia a contar la historia desde un solo lado. Y nos dices eso porque habéis hecho desde Revista de Medio Oriente una revisión, ¿verdad?, del mes de abril. Sí, bueno, obviamente llevamos comprobando esto mucho tiempo, nos hemos quejado en muchas ocasiones, pero en este caso hemos elegido un mes, el mes de abril. Y, por ejemplo, te cuento 5 cosas que han sucedido en este mes y que no han tenido lugar, que no ha habido cobertura. Hubo, por ejemplo, el 6 de abril, un ataque mortal. Un palestino atropelló a un israelí de 20 años, soldado, y dejó herido a otro soldado. Esto no hubo un solo artículo, no fue mencionado nada. Luego, en atentados hubo otro ahora el 23 de abril, donde un palestino de 18 años apuñaló a 4 personas en Tel Aviv. Y es interesante ese caso porque había entrado gracias al permiso de una ONG pacifista de la región, con lo cual también es interesante el tema de las organizaciones pacifistas, no por pacifistas, pero de algunas ONGs, el rol que juegan ahí, un rol que también a veces debería ser un poco controlado. El 24 de abril, una mujer palestina apuñaló a una soldado en un puesto de control. Estos fueron 3 atentados que tuvieron lugar, al menos estos 3 en abril. Luego, Hamás, el 6 de abril, ahorcó a 3 personas acusadas de colaborar con Israel. Fue un hecho que tuvo mucho eco, sobre todo por la condena, condenado por organizaciones como Amnistía Internacional, que no son precisamente amigos de Israel, o sea que no pueden ser sospechosos de sionistas o lo que sea. Y luego ya, a nivel curioso, pero que también explica muchas cosas, el 20 de abril hubo 2 hermanas palestinas en Gaza que una de ellas estaba enferma y recibía tratamiento contra el cáncer en Israel, y aprovechando que pasaban los checkpoints para el tratamiento que recibía en Israel y esa autorización que tenía para entrar, pues intentaron pasar explosivos ocultos en los medicamentos. Esto ha hecho que, bueno, esto que te digo que es una noticia curiosa, básicamente porque luego sí que hablan de los checkpoints y de los controles, pero habría que explicar por qué son estos checkpoints y estos controles tienen lugar.
Ninguna de estas acciones que estamos hablando tuvieron un solo artículo en El País, ni ya un artículo ni una mención. De esto no se ha hablado una sola vez. Ahora, no era por falta de interés, porque al mismo tiempo sí encontraba espacio no para uno, sino para 2 artículos acerca de la huelga de hambre de los presos palestinos. Y obviamente también es una noticia. Uh-huh. Pero no es más noticia que lo otro. No sí, es más una huelga que hemos ataque comentado también aquí en Radio Sefarad, en la que varios presos, ¿no?, solicitaban, entre otras cosas, que nos llamaba la atención, más canales de televisión en las cárceles. Sí, eso no sale en los artículos del País. Sale, lo que hace el corresponsal del País es que se hace eco de las reclamaciones de Barghouti, que es este preso famoso. A través de él escribió un artículo para el New York Times, le publicaron una carta donde habla de los presos palestinos y habla de números y es muy específico, y recopilan todo eso sin ponerlo en tono de duda, sin hacer ningún tipo de investigación para ver si lo que dice es cierto. No, recopilan lo que dice Barghouti. Y es interesante porque, fíjate, Barghouti habla del número de presos, dónde están, etcétera. O sea, son números concretos. Pero cuando pone en contexto el corresponsal quién es Barghouti, habla de que fue para Israel, que considera a Barghouti como jefe de Tanzim, dice se trata de un preso de máxima seguridad condenado a 5 cadenas perpetuas por terrorismo. Y luego habla de que fue el líder de la Intifada. Es decir, cuando hablamos de los presos, nos centramos en los detalles. Cuando hablamos de quiénes estas personas, o sea, las agresiones contra Israel, o sea, el terrorismo, queda en el aire. Porque no fue condenado por terrorismo en general, fue condenado por la vinculación con 5 asesinatos concretos, con nombres y apellidos. Fue demostrado por un tribunal civil. O sea, el tribunal civil lo consideró demostrado y probado. Y además, Tanzim, que Barghouti es jefe de Tanzim, no es una consideración israelí. No hay ninguna duda al respecto. Figura en todas las biografías de Barghouti. ¿Qué ocurre? Cuando tú pones que es una consideración de Israel, que fue condenado por terrorismo, que estuvo detrás de la intifada. Recordemos que la palabra intifada ha perdido, gracias a los medios, completamente el sentido que tiene, porque ahora uno ve la intifada y considera que son luchas de piedras contra militares. No, la intifada fueron atentados terroristas que se cobraron la vida de más de 1.000 israelíes. Recordemos, restaurantes, pizzerías, discotecas, autobuses, eso es la intifada. Pero también eso no lo explicamos, con lo cual queda una especie de abstracta idea de que sí, Barghouti debía de ser un tipo pues molesto para Israel, que ya sabemos que para ellos todo es terrorismo, pero lo que sufren los presos es concreto y damos cifras y datos. Insisto, que no han hecho el trabajo de ir ni siquiera a comprobar. Con lo cual, no nos están contando la amenaza, no nos hablan del terrorismo, no nos hablan de las víctimas israelíes, tan solo nos hablan de los padecimientos palestinos. Pero como no nos explican debido a qué ni cómo surgen, el lector, el que sigue el país, desde luego tiene que tener muy poco conocimiento de lo que está sucediendo en Israel, porque no entienden el cuadro entero, porque lo que se calla es igual de importante que lo que se tergiversa voluntariamente. Bueno, y eso en relación más al diario El País. Nos querías hablar también en el programa de hoy sobre El Confidencial. Sí, es casi más anecdótico El Confidencial, porque hay más del País, artículos sobre Breaking the Silence, sin explicar quién es Breaking the Silence, pero bueno, eso ya para otro capítulo. El del Confidencial, básicamente, había un titular que me llamó la atención, que decía: el lobby israelí de Estados Unidos saca a la SCNF del AVE de California y allana la vía de Renfe. El SCNF es la organización de ferrocarriles francesa, SNCF. La noticia tiene buena pinta porque además habla de grupos hebreos que consiguieron apartar a los ferrocarriles franceses de la fase de calificación porque, según ellos,
así lo explica el periodista, no admitieron nunca su responsabilidad en el transporte de judíos a los campos de exterminio durante la ocupación francesa y durante el Holocausto. Es muy interesante porque si el periodista se hubiera tomado el trabajo de poner en Google SNCF Holocausto, habría visto que ya pidieron perdón en el año 2011. Con lo cual, el móvil de esta especie de control o de dominio o de objetivo del lobby israelí no tiene sentido. Se basa la noticia en fuentes, pero no explica quiénes son las fuentes. Fuentes relacionadas con el concurso. ¿Pero quiénes son? ¿El director del concurso? ¿El secretario general de la organización? No. Fuentes. Y luego también habla de algunos observadores consideran. O sea, todo está basado en alguien dijo que alguien dijo, de rumores. Todos son rumores, pero esto te construye en una noticia. Si además se hubiera echado un ojito a también Google, si hubiera puesto SNCF Israel, habría visto que firmó un acuerdo precisamente con los ferrocarriles de Israel en el año 2013 para que la empresa francesa modernice los trenes israelíes. Con lo cual, si el artículo es cierto, debería tener algún tipo más de fuentes específicas y de justificación. Por todo lo que hemos podido investigar nosotros, no es más que un artículo sacado de algún rumor que probablemente viene de alguna página por ahí. Pero con esto te construyen una noticia y la gente se queda tan amplia. Bien, pues muchas gracias, Masa, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad. Le remitimos al mensuario, a la revista de Medio Oriente en su página web revistamo.org para que consulten otros artículos y otras opiniones que desde Boston elaboráis para todo aquel que quiera conocer más sobre el periodismo y sobre el tratamiento de los medios de comunicación hacia el conflicto Israel-Palestino y otros temas relacionados con Medio Oriente. Gracias, Masa, como hemos dicho, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.